Buenos días, muchachos. En este video explicaremos algunos de los ejercicios que ya se les envió a ustedes ya resueltos en las fotos o en las imágenes que ya ustedes recibieron en sus teléfonos, en su WhatsApp o algunos por Facebook. El primer ejercicio que ustedes recibieron dice algo así como hallar los siguientes pares ordenados en el plano cartesiano, y les dan todos estos pares ordenados que tenemos acá: el par ordenado A, el B, el C, el D y el E. Ok, antes de empezar, usted ya debió haber investigado, espero que ya lo hayan hecho y ya lo tengan en sus cuadernos, porque eso vale nota, así que es bastante necesario. Ustedes ya debieron haber investigado todo lo que yo les he mandado, que era, en el caso de ustedes, era lo que es el plano real o sistema de coordenadas cartesianas en R2. También se les mandó a investigar lo que es eje de las abscisas, eje de las ordenadas, cuadrantes en el plano, par ordenado y distancia entre dos puntos. Todo eso se les mandó a investigar con el fin de que usted estuviera claro de qué es lo que se va a hacer en cada uno de los ejercicios. Pero para aclarar de una forma rápida, lo primero que se le preguntaba es qué es el plano real o el plano de coordenadas o sistema de coordenadas cartesianas en R2. Básicamente, el plano real o sistema de coordenadas cartesianas es esto que tenemos acá. Todo esto que tenemos acá es un plano de coordenadas cartesianas o un sistema de coordenadas cartesianas, que es una técnica que se utiliza para hallar puntos sobre un plano, para conseguir puntos o ubicación de puntos o coordenadas sobre un plano. Hablando de este sistema de coordenadas cartesianas, este sistema de coordenadas cartesianas está compuesto por dos ejes. Uno, que es el eje de las abscisas, que es el horizontal, como lo vemos acá, y el otro, que es el eje de las ordenadas, que es el vertical. Como pueden ver, el plano entonces, el plano o el sistema de coordenadas cartesianas está compuesto por dos ejes perpendiculares, es decir, uno es totalmente horizontal y el otro es totalmente vertical. Está compuesto por dos ejes perpendiculares que subdividen a todo el plano en cuatro partes, a los que se le llama cuadrantes. Entonces, lo que se le mandó a investigar es qué es el plano. El plano es simplemente una técnica, una forma de hallar puntos o coordenadas en una superficie específica. Lo que son los ejes, el eje de las abscisas es el eje horizontal, que por lo general lleva la letra X, y el eje de las coordenadas es el eje vertical, que por lo general lleva la letra Y. Estos dos ejes dividen al plano en cuatro partes o cuatro cuadrantes, que también se les mandó a investigar. Los cuadrantes pues son simplemente las partes en las cuales se divide el plano. Estos dos ejes dividen el plano en cuatro partes, que son primera parte, segunda parte, tercera parte y cuarta parte. Cada una de esas partes se les llama cuadrantes, por lo cual este sería el primer cuadrante, este sería el segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Para que entonces se sepa que los cuadrantes son simplemente las partes en las cuales está subdividido un plano según los ejes de coordenadas. Ya sabiendo eso, otra cosa que se les mandó a investigar es qué era par ordenado. Un par ordenado es una expresión como estas que están acá. Cada una de estas expresiones, como pueden ver, está compuesta por dos valores. Un primer valor que representa el eje de las X y un segundo valor que representa el eje de las Y. En todos esos pares ordenados está siempre un valor de X y un valor de Y, aclarando siempre que el primer valor siempre va a ser el valor de X y el segundo valor siempre va a ser el valor de Y. En cada uno de esos pares ordenados, el primer valor es el de X y el segundo valor siempre será el de Y. Aclarando entonces que todos los pares ordenados en este nivel
se le llama par ordenado a la dupla o a la pareja de números que componen una coordenada. La coordenada está compuesta por un valor de x y un valor de y. En todos tiene un valor de x y un valor de y. X, y, x, y y x, y. Y siempre el primero es el de x y el segundo siempre va a ser el de y. Ese es un par ordenado. Y ya de allí lo que falta es distancia entre dos puntos, que básicamente es la, pues como su nombre lo indica, es la distancia que hay desde un punto dado hasta otro punto dado también. Entonces, ya sabiendo toda esa teoría es que podemos entrar en lo que es la resolución del primer ejercicio. En el primer ejercicio se les había dicho que se deben hallar los siguientes pares ordenados. Se le dan estos 5 pares ordenados que tenemos acá. Cada uno de ellos los vamos a ir hallando poco a poco. En el plano cartesiano que tenemos acá, o en el sistema de coordenadas cartesianas que tenemos acá, podemos notar que el eje horizontal tiene la letra X, por lo cual todos estos valores que están aquí son los valores de X, mientras que el eje vertical tiene los valores de Y, es decir, que todos los valores que están acá son los pertenecientes a Y. Hacia la parte de arriba son los valores positivos de Y, hacia la parte de abajo son los valores negativos de Y, hacia la parte derecha son los valores positivos de X y hacia la parte izquierda son los valores negativos de X. Entonces, ya sabiendo eso, hay otra cosa que hay que aclarar. Cada vez que usted haga un plano cartesiano, debe tomar en cuenta que la distancia que debe haber desde el centro del plano, que es el origen del plano cartesiano es todo el centro del plano. La distancia que hay desde el centro hasta el primer número debe ser la misma que hay desde este número hasta acá, desde aquí hasta acá y así sucesivamente. Esta distancia debe mantenerse. Si usted aquí, por ejemplo, tomó 1 centímetro, todas las demás distancias deben ser de 1 centímetro. Lo mismo hacia este lado. Si aquí usted toma 1 centímetro, entonces hacia acá también es 1 centímetro y todas las demás distancias son 1 centímetro. Lo mismo hacia arriba y lo mismo hacia abajo. La distancia siempre debe ser la misma entre un valor y otro. Si usted aquí empezó con 1 centímetro, entonces todas las demás también deben estar en una diferencia de 1 centímetro. Entonces, ya sabiendo todo eso, sabemos cómo crear el plano. Simplemente usted crea una recta vertical, una recta horizontal y va creando las separaciones de lo que usted quiera. Puede ser de 1 centímetro, puede ser de 2 centímetros, de 3 centímetros, pero siempre las separaciones deben ser iguales entre cada uno de los valores que se encuentran. Usted crea el plano cartesiano y luego empieza a buscar los valores. Ya aquí yo tengo creado mi plano cartesiano. El primer ejercicio dice que yo debo hallar cada uno de estos pares ordenados en este plano cartesiano que tenemos acá. Entonces, como ya sabemos que el eje horizontal es el de las X y el eje vertical es el de las Y, entonces empezamos a hallar cada uno de estos pares ordenados que, como pueden ver, tiene un valor en X y tiene un valor en Y. Entonces, vamos a empezar hallando la coordenada de A. La coordenada de A, como podemos ver acá, y en la foto que se les envió, la coordenada de A fue hallada sola, es decir, en un plano específico para ella. Sin embargo, yo en esta explicación voy a hallar los 5 en el mismo plano. En lo que se les envió, la coordenada de A estaba hallada sola en un solo plano y las otras 4 coordenadas que le siguen estaban halladas en otro plano distinto. Yo voy a hallar las 5 en este mismo plano. Entonces, el primero que me están pidiendo por hallar es la coordenada o el par ordenado que tiene por nombre A y sus elementos o sus valores son 1 de X y 3 de Y. Lo primero que yo voy a hacer es buscar estos dos valores, el 1 de X y el 3 de Y. Cuando yo busco, entonces voy primero con el 1 de X, ubico el 1 de X. Resulta que en este eje, que es el eje de las X, busco ese valor 1 positivo. Entonces, en el eje de las X, busco el valor 1 positivo y está aquí.
Ok, ya que yo he hallado el valor de 1 positivo de x, ahora voy a hallar el valor de 3 positivo de y. Voy a hallar el 3 positivo de y. Entonces, los valores de y son estos que están acá en vertical. Y si estos son los valores de y, yo voy a buscar el valor de y que sea 3 positivo. En este caso, ya yo tengo aquí el 1 positivo de x, que era el primero que debía hallar. Ahora debo hallar el 3 positivo de y. Busco en y el valor de 3 positivo y me lo consigo aquí. Este valor de 3 positivo y el 1 positivo yo debo unirlos ambos. Entonces, para unirlos simplemente subo el valor de 1 en vertical y el de 3 lo muevo en horizontal. Y en el punto donde se crucen, es donde se encuentra el punto A. Entonces, repito, voy a unir el 1 de x que está aquí, y el 3 de y que está aquí. Y esos se estarían cruzando o se estarían uniendo justamente en este punto. Entonces yo trazo primero la primera recta, que es esta que está aquí. La trazo punteada porque a mí no me interesa tanto la recta, sino que me interesa el punto donde se cruzan las rectas. Entonces, y aquí trazo la otra recta. La recta que sale desde el 1 y la recta que sale desde el 3. Y donde se cruzan, ahí está el punto A, que usted lo tiene en las fotos que se le envió. Esto lo deben colocar en sus cuadernos. Allí estaría hallado entonces el punto A. Como pueden ver, no tiene dificultad siempre y cuando usted haga el ejercicio con mucho cuidado. Vamos ahora a hallar el punto B. Para hallar el punto B, como pueden ver, también hay una coordenada en X y una coordenada en Y. En este caso, en el punto B, la coordenada en X es 2 y la coordenada en Y es 5. Entonces buscamos la coordenada en X, 2 positivo. Buscamos el lado de los positivos y hallamos el 2. El 2 está aquí. Ya que yo consigo el 2, lo tengo que unir con el 5 positivo de Y. El 5 positivo de Y lo vemos acá arriba. Entonces, vamos a buscar el punto donde se une el 2 y el 5. Simplemente se deberían estar uniendo más o menos en este punto. El 2 de X y el 5 de Y se deberían estar uniendo en este punto más o menos. Entonces lo que tengo que hacer es trazar una línea que salga desde el 2 y una línea que salga desde el 5. Y en el punto donde se cruzan, ahí estaría hallado el punto B. Que eso también lo tienen en sus cuadernos. Luego vamos con el C. En el punto C tenemos una coordenada en X y una coordenada en Y. La coordenada en X es negativa. La coordenada en Y es positiva. La coordenada en X entonces sería menos 3 de X con 2 de Y. Buscamos en X el número menos 3. En X el menos 3 está por aquí. Aquí tenemos el menos 3 de X. Ese menos 3 de X debe unirse con el 2 positivo de Y. Por lo cual buscamos en Y el 2 positivo y está aquí. Si ya hemos hallado, entonces tenemos el menos 3 de X y el 2 positivo de Y que está acá. Y se estarían uniendo más o menos en este punto. Repito, menos 3 de X con 2 de Y. Se estarían uniendo más o menos en este punto que está acá. Entonces trazamos las rectas punteadas del menos 3 de X y el 2 positivo de Y. Y se estarían uniendo en este punto. Y en este punto donde se unen es al que le vamos a llamar C. Ya hemos hallado el punto A, el punto B y el punto C. A partir de allí, falta entonces hallar el punto D y el punto E. Para hallar el punto D, pues notamos también que hay una coordenada en X y una coordenada en Y. Si tenemos ambas coordenadas, pues buscamos
el punto en donde se cruzan esas dos coordenadas, como lo hemos hecho con los anteriores. El primero, en D, me dice que el primer valor de X es menos 1 y el de Y es menos 4. Menos 1 de X con menos 4 de Y. Entonces en X buscamos el valor menos 1, que sería este que está acá. Entonces teniendo el menos 1, entonces lo que nos falta hallar es el valor de Y, que el valor de Y es menos 4. Entonces menos 1 que se tiene que unir con el menos 4. Estos dos valores que están acá, el menos 1 de X con el menos 4 de Y, se estarían uniendo más o menos en este punto. Entonces menos 1 de X debe unirse con menos 4 de Y. Y entonces en este punto donde se cruzan esas rectas es donde está el punto D. Y por último buscamos el valor de E, o la ubicación del punto E. El punto E tiene un valor en X y un valor en Y. El valor en X es 3 positivo y el valor en Y es menos 3. Es decir, el valor de X es 3 positivo y el valor de Y es negativo 3. Entonces, buscamos el de X. El de X es 3 positivo. En X buscamos el 3 positivo y lo tenemos acá. En Y buscamos el valor de menos 3. En Y buscamos el valor de menos 3 que lo tenemos acá. Y ya sabiendo eso, habiendo conseguido los dos, en este punto es donde se deberían estar uniendo ambos. 3 positivo de X con menos 3 de Y. Entonces trazamos una línea hacia abajo desde el 3 positivo de X y el menos 3 de Y. En este punto estaría ubicado la coordenada de E. Y así como hemos hallado esos 5 puntos, así se hallan todos los puntos en un plano cartesiano. Simplemente debo saber cuál es el valor de X y cuál es el valor de Y para entonces cruzarlos. Y en el punto donde se crucen sus rectas es donde se consigue el punto que queremos hallar. Este es el primer ejercicio. Y así como se consigue ese punto, así como se consiguen esos 5 puntos, se consiguen todos los demás. Siempre y cuando te sepa que la primera coordenada en cada par ordenado, la primera es de X, la segunda es de Y. Primera es de X, segunda es de Y. Primera es de X, segunda es de Y. Y en todos se cumple esa característica.